Esta historia sucedió cuando tenía 13 años. Vivía en un dúplex con mi papá y mi hermano. Era un lugar de 2 habitaciones. Compartía una habitación con mi papá, mientras que mi hermano mayor tenía su propia habitación. No era tan raro para ambos, ya que muchos de ellos tenían planes por la noche, mientras yo me quedaba en casa jugando videojuegos. Esta noche no fue diferente. Mi papá probablemente estaba en algún bar, y en cuanto a mi hermano, ¿quién realmente sabe dónde estaba? Yo estaba jugando al Resident Evil original en PlayStation. Alrededor de la medianoche, mis párpados se estaban poniendo muy pesados y decidí irme a la cama. Había dormido con la puerta de mi habitación abierta de par en par. Ni una sola vez en los años que vivimos en este lugar, mi papá o mi hermano alguna vez regresaron a casa entrando por la puerta corrediza de vidrio trasera. Hubo un par de ocasiones en las que mi hermano no tenía su llave por una razón u otra y llamó a la ventana de mi habitación para pedirme que lo dejara entrar, aunque mi papá siempre tenía su llave y siempre venía a través de la puerta principal. En esta noche en cuestión, había escuchado cómo se abría la puerta trasera. Era una puerta vieja y abrirla no era fácil. Además era muy ruidosa, así que lo escuché claramente. Me acosté en la cama completamente ancho. Miré mi imaginación volviéndose loca. Escuché a quien fuera caminar por el comedor, luego por la cocina y luego hacia la sala de estar. No habían hecho ningún intento por estar en silencio. Después de una breve pausa en silencio, vi a alguien pasar por la puerta de mi habitación. Esto me asustó como un infierno, como puedes imaginar, y mi corazón latía con fuerza. Quienquiera que estuviera en mi casa entró al baño que estaba justo al lado de mi habitación. Luego encendió la luz. La luz entró en mi habitación y yo estaba acostado allí, absolutamente aterrorizado, completamente expuesto. Probablemente te estarás preguntando por qué no le grité a mi hermano o a mi papá porque, como mencioné antes, sabía que no eran ellos y no había nadie más que pudiera haber sido el que hubiera hecho para mí. No es un miembro de la familia. Y definitivamente no es un amigo. Solo sabía que era alguien que no pertenecía a la persona. Luego salió del baño, dejó la luz encendida. Luego entró en la habitación de mi hermano y comenzó a hacer un montón de ruido. Sonaba como si estuvieran buscando algo. Todo lo que hice fue quedarme temblando. Después de unos minutos más, la persona pasó por mi habitación nuevamente. Esperaba que en cualquier momento un extraño entrara a mi habitación, pero no lo escuché en la sala de estar caminando resoplando y resoplando, y luego comenzaron a caminar de un lado a otro justo al lado de mi habitación, repetidamente hacia el baño, y luego regresaron una y otra vez. En el momento en que estaba 100% seguro de que estaban jugando conmigo por alguna razón, sabían que estaba allí. Quienquiera que fuera, escuché a la persona hacer ruidos por esto y por la figura realmente enorme que vi caminando de un lado a otro, supe que era un hombre. Continuaron caminando por cada habitación excepto en la que yo estaba, y de repente los escuché regresar a través de la casa hasta la puerta corredera. La abrieron y luego se fueron. Me quedé allí en la cama, aterrorizado, preguntándome qué diablos acaba de pasar. Después de un rato, por puro cansancio me quedé dormido. En la mañana descubrí que mi padre y mi hermano estaban en casa. Les he preguntado a ambos docenas de veces, pero ambos me prometieron que no eran ellos y, además, ¿por qué diablos entrarían por la puerta trasera y luego volverían a salir por la puerta trasera? Esto fue hace unos 21 años, nunca lo sabré. ¿Quién era o por qué estaban allí? Tampoco faltaba nada. Lo que realmente me hace preguntarme hasta el día de hoy es por qué diablos nunca entraron a mi habitación. Quiero decir, la puerta estaba abierta de par en par y pasaron por ella al menos 20 veces. Simplemente no tiene sentido. Tenía unos 21 o 22 años en ese momento y vivía solo. Había dejado la ventana abierta en una noche realmente agradable. Estaba lo suficientemente cerca del suelo como para poder entrar si realmente lo intentaba, pero la pantalla no estaba. No fue fácil despegar y vivía en un vecindario bastante seguro,
así que ni siquiera lo pensé 2 veces. Me desperté en medio de la noche con el olor a humo y extendí la mano para encender mi lámpara y mi mano. Luego golpeé lo que obviamente era una persona. Mi cerebro se despertó por completo en ese momento y me di cuenta de que había un hombre sin camisa justo en mi habitación, fumando un cigarrillo y mirándome. Recuerdo haberle gritado que saliera de mi habitación y debí haberlo hecho. Lo asusté tanto como él me asustó a mí porque salió por mi ventana y se fue después de eso. La cerré de golpe. Luego moví una estantería frente a ella, y cuando salí a la mañana siguiente a la luz del día, encontré la pantalla apoyada contra la casa. No dormí el resto de la noche y no he dormido en la ventana más que por tenerla rota desde que también me negué rotundamente a vivir en la planta baja de un edificio. No sé si estaba planeando robarme o qué. Tenía unos 21 o 22 años en ese momento y vivía solo. Había dejado la ventana abierta en una noche realmente agradable. Esto sucedió hace unos años. Mis padres estaban trabajando fuera de la ciudad. Mis hermanos no estaban en casa porque tenían que ir a la escuela ese día, así que me quedé solo en casa. Estaba jugando algunos juegos en la computadora principal de la casa, que está justo en la sala. Mis padres nunca me permitieron tener dispositivos electrónicos en mi habitación. Confiaron en mí para quedarme solo en casa con todas las reglas de no levantar el teléfono o abrir la puerta cuando alguien llama o cuando alguien toca el timbre. Mientras estaba jugando, escuché el sonido de la puerta de entrada y luego se abrió. Estaba confundido. Como mis padres no iban a estar en casa pronto, revisé la puerta y estaba abierta de par en par, pero no había nadie allí. Grité llamando a mi mamá y a mi papá, pero no hubo respuesta. Les envié un mensaje de texto a ambos, pero dijeron que todavía estaban en el trabajo. Me asusté un poco, pero pensé que se habían olvidado de cerrar la puerta y tal vez el viento la abrió o algo así. Decidí volver a la computadora en la que estaba jugando hasta que escuché un ruido proveniente de mi habitación. Me asusté mucho, pero mi estúpido yo joven decidió revisarlo para ver qué era el ruido. Primero revisé el baño, pero luego escuché una cremallera abriéndose y cerrándose. No tenía un armario en ese momento ya que el mío lo había hecho recientemente. Tuve que irme porque había moho detrás. Miré dentro de mi habitación, pero todo parecía estar bien. Me acerqué un poco más a mi armario temporal y lo abrí un poco. Una vez que abrí el armario, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Había un hombre sosteniendo un cuchillo en mi armario. Corrí a mi sala, cerré la puerta de mi habitación y tomé el teléfono de la casa. Salí corriendo con las llaves para encerrar a la persona en la casa. Llamé a la policía y pudieron llegar poco después. Revisaron la casa y encontraron al persona tratando de buscarme por toda la casa, ya que no había manera de que hubiera podido salir. Lo arrestaron. Todavía tengo pesadillas sobre este momento traumático. ¿Qué pasaría si no los escuchara y simplemente me fuera a dormir esa noche? Estar muerto, quién sabe, pero la idea de eso me aterroriza hasta el día de hoy. Así que ahora tengo 16 años y vivo en un dúplex con mi familia, que consta de 3 hermanos menores, todos menores de 5 años, mi hermana de 18 años, mi madre y mi padre. Hace unos 3 años, cuando vivíamos en nuestro antiguo departamento, estaba solo en casa todo el día. Esto era bastante normal ya que mi padre trabajaba en el verano. Mi mamá llevaba a los niños a hacer cosas como nadar y otras cosas así. Dormí hasta tarde y tenía una pequeña lista de tareas que tenía que hacer durante el día antes de que todos regresaran a casa. Una de ellas resultó ser lavar la ropa. La forma en que está configurado el departamento es que en cada nivel hay alrededor de 20 lugares donde vive la gente y solo un cuarto de lavado compartido entre nosotros. Vivía unas puertas más abajo y tenía que pasar la puerta de las escaleras para llegar. Esa puerta tenía una pequeña ventana. Iba a tirar la ropa de la lavadora a la secadora cuando escuché un chasquido. No estaba realmente seguro de qué era, pero por un segundo decidí escuchar antes de que se detuviera. Siempre estuve realmente asustado por ese apartamento, y esto definitivamente no estaba ayudando. Terminé de tirar la ropa a la secadora y luego la encendí. Luego comencé a caminar por el pasillo cuando escuché el mismo chasquido una vez más. Me congelé.
Sonaba como si viniera de la escalera. Así que, a pesar de lo asustado que estaba, miré por la ventana y, para mi sorpresa, no vi a nadie. Realmente aliviado, recorrí el pasillo hasta mi departamento. Cerré y trabé la puerta con llave. Continué con el día, o eso intenté. Cuando hay silencio en ese departamento, realmente se puede escuchar todo. Conversaciones, pasos, risas, todo. Especialmente desde el pasillo, y ahí es donde se escuchó la mayor cantidad de ruidos. Estaba en la cocina alimentando a mis animales cuando escuché pasos lentos y pesados en el pasillo. Sonaba como si vinieran por el pasillo justo afuera del departamento. Decidí correr a la sala y silenciar la televisión para poder escuchar, cuando escuché 3 golpes fuertes en mi puerta. En ese momento estaba como hurgando en mis pantalones, sin saber realmente qué hacer. Mantuve la televisión en silencio y lentamente me acerqué a la puerta, mirando por la mirilla. Me horroricé por lo que vi. Era una figura negra parada de espaldas a mí. No sabía qué hacer y me quedé congelado en el lugar, y luego escuché un sonido familiar, el mismo chasquido extraño que escuché antes. No salí de allí. Agarré a mis animales y luego me escondí en mi habitación. Quiero decir, estaba muy asustado, pero estaba empezando a preguntarme si en realidad no era nada. Normalmente escucho historias de miedo como estas para asustarme, pero tal vez algo en realidad estaba allí. Más tarde en la noche, cuando mi hermana llegó a casa, le conté lo que vi porque a ella le gustan mucho las cosas sobrenaturales como esas. Cuando le conté lo que vi, el color de su rostro se escapó y dijo algo sobre ver la misma figura, pero en habitaciones oscuras y pasillos no iluminados. La siguiente vez que lo encontré, estaba durmiendo en la litera de abajo y mi hermana en la de arriba. El reloj marcaba las 3:37. El ventilador estaba encendido y el nilite estaba enchufado. Mi hermana estaba profundamente dormida en este punto. Escuché el clic nuevamente, pero esta vez más bajo y desde debajo de la cama. Uno de mis gatos en mi cama no pareció notarlo, así que pensé que tal vez solo lo estaba imaginando, hasta que noté un largo y negro brazo huesudo y frío extendiéndose y comenzando a caminar hacia mi cama. Luego grité lo suficiente como para despertar a mi hermana, pero a nadie más. Bastante aturdida. Solo me dice que me calle y que está tratando de dormir, pero tienes que ver esto. Digo mientras miro hacia abajo y noto que la cosa ya no está. No dormí ni un gramo esa noche. Tengo muchas otras historias aterradoras de ese apartamento infernal, pero creo que la mayoría de ellas giran en torno a esa cosa desde que me mudé. No pasó nada raro, ya que estoy muy contento de que esa cosa nunca me haya seguido a mi nueva casa. Gracias a Dios por eso. Una noche estaba viendo Los Conjuros en casa con mi hermana pequeña cuando escuchamos a alguien poniendo una llave en nuestra puerta de entrada, además de abrirla. Estábamos sentados en la sala de estar junto a una puerta corrediza que también estaba muy cerca de la puerta de entrada, así que ambos la escuchamos muy claramente. Esto realmente no nos alarmó, ya que sabíamos que nuestro papá había salido recientemente a buscar algunas cosas, así que asumimos que tal vez había regresado. «Papá, ¿ya regresaste?», pregunté casualmente. No hubo respuesta. «Papá, ¿estás ahí?», le pregunté una vez más, pensando que no me había escuchado la primera vez. Una vez más, solo silencio. Justo en este punto, estoy empezando a tener la sensación de que algo no está del todo bien, y me di cuenta por la expresión del rostro de mi hermana que estaba tan nerviosa como yo, y empezamos a mirarnos el uno al otro por un breve momento, preguntándome qué deberíamos hacer antes de comenzar a escuchar algunos sonidos más dispersos desde afuera de la puerta corrediza. En este momento, me quedé congelado por el miedo. Lo intenté una vez más con una voz más fuerte pero más temblorosa. «Papá, ¿eres tú?». Pero el silencio continuó. Ahora en este punto, estoy enloqueciendo y literalmente salto del sofá. Mi hermana también se levanta abruptamente y comienza a caminar rápidamente hacia el otro extremo de la habitación que conduce al área de la cocina. Más tarde, me reveló que ella estaba planeando agarrar un cuchillo. Tenía una expresión de horror en su rostro que nunca había visto antes. Solo nos miramos en silencio nervioso. Realmente no sabía qué hacer y no quería hacer nada. Más sonidos. Finalmente, decidí caminar hasta la puerta corrediza y comenzar a abrirla lo más lentamente posible, ahora mirando hacia la oscuridad. Cuando la puerta finalmente se abrió lo suficiente,
Saqué la cabeza y escaneé el corredor, ahora preparándome para lo peor. Para mi sorpresa, no había nadie allí. Pero lo que fue más extraño fue que la puerta principal todavía estaba completamente cerrada. Mi hermana y yo obviamente estábamos muy aliviados, ya que estábamos casi seguros de que había un intruso en nuestra casa después de esto. Inmediatamente fui a preguntar a mi mamá si era ella o si había notado algo. Me dijo que pensaba que mi papá también había regresado a casa y también escuchó a alguien abrir la puerta principal aproximadamente media hora después, lo que pareció una eternidad en ese momento, mientras estábamos todavía bastante conmocionados por el incidente. Mi padre finalmente llegó a casa y nos confirmó que no había regresado a casa hasta el día de hoy. Mi hermana y yo todavía no tenemos idea de lo que pasó esa noche y supongo que nunca lo sabremos. Cuando yo tenía 9 años me estaba quedando solo en casa. Era temprano en la mañana y recién salí de la ducha. Me lavé los dientes, me puse mi ropa favorita, instalé una pequeña área en la sala con una bebida y un refrigerio, y luego encendí la televisión para mirar algo. Sonó el teléfono, crucé la casa para ir a contestar. La voz al otro lado de la línea era muy familiar y muy reconfortante para mí. Me preguntó sobre mi día hasta el momento e hizo una pequeña charla. Después de aproximadamente 1 minuto dijo: «Me gusta tu atuendo, es rosa, tu color favorito». Respondí con: «Oh, gracias. ¿No es lo que planeabas ver en la televisión?». Me preguntó. Me tomó unos segundos entender lo que estaba pasando, ya que solo tenía 9 años y era muy ingenuo. La voz al otro lado del teléfono luego cambió y se volvió profunda, ronca y horrible. La voz procedió a describir todas estas cosas horribles que querían hacerme, y en detalle. Me entumecí, mi piel se sentía como si estuviera en llamas y mi corazón se aceleraba. Nunca había estado más aterrorizada en toda mi vida. Colgué de golpe el teléfono y luego llamé a mi mamá al trabajo. Traté de explicarle lo que pasó y no estoy segura de que tuviera mucho sentido. Me regañó por contestar el teléfono y me dijo que volviera a mi día. Recuerdo haber tratado de explicarle que él me estaba mirando y que me dijo lo que había estado haciendo y que sabía lo que llevaba puesto. También mencioné que iba a llamar al 911 porque necesitaba ayuda que no era necesaria. «No voy a volver a casa, simplemente no contestes el teléfono y ve a mirar televisión», dijo, y luego colgué. Estaba realmente confundida y asustada. Podía sentir sus ojos sobre mí. Cerré las cortinas y corrí por la casa dividida entre hacer lo que sentía que era correcto y hacer lo que mi madre me había dicho. Todo este tiempo, el teléfono sonaba. En el momento en que paraba, simplemente encendía una vez más. El sonido del teléfono sonando pulsaba a través de todo mi cuerpo como electricidad. Prácticamente me estaba paralizando. Era como si estuviera congelado pero también en llamas al mismo tiempo. Esperé una pausa en el timbre y llamé al 911. Estoy solo en casa y tengo 9 años y alguien me está mirando y diciéndome que me van a matar. Le dije a la operadora que trató de mantenerme tranquilo y dijo que enviaría ayuda por mí. Recuerdo estar allí, escuchando esta amable voz tratando de ayudarme, pero podía sentir cada escenario de película de terror que se desarrollaba detrás de mí. Se estaba acercando sigilosamente detrás de mí con un cuchillo. ¿Me iba a disparar a través de una ventana? Me balanceé a través del vidrio y abrí la puerta. Simplemente no sabía. No podía respirar y no podía sentir mi cuerpo en un momento de pánico. Encendí la alarma de la casa y salí corriendo. Recuerdo esta sensación de alivio, pero también este sentimiento abrumador de tener una separación en mi realidad. La casa se sentía pequeña y oscura y realmente peligrosa, y fría afuera se sentía abierta además de segura y cálida. Podía escuchar cortadoras de césped y el canto de los pájaros. Fue un hermoso descanso de esa sensación escalofriante del teléfono.
Era como si estuviera viendo una película y pudiera verme experimentando ambos ambientes al mismo tiempo. Un vecino empujaba a su hijo en un columpio. Estaba preocupado, me dejó estar junto a él y me protegió. Ahora podía escuchar las sirenas. El sonido fuerte se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Sentí que tomó una eternidad, pero finalmente llegó la policía. Un oficial se acercó a mí y me preguntó qué pasó. Hice lo mejor que pude para explicarlo, pero muchas de las palabras que se usaron en el teléfono fueron tan vergonzosas que no me atreví a usar palabras tan adultas con un oficial de policía, y sus otras palabras fueron escalofriantes. Tampoco pude decirlas. Hasta el día de hoy, todavía puedo escuchar mi voz joven repitiendo las palabras. Él me estaba mirando. Dijo que me iba a matar. No mucho después de que el auto de mi mamá se detuviera en el camino de entrada, ella por alguna razón decidió volver a casa. No me buscó ni vino a hablar conmigo. Simplemente salió tranquilamente y luego caminó hacia el oficial de policía. Estaba parado en la puerta de la casa al garaje, justo frente al camino de entrada. Pude ver a mi mamá y al oficial de policía. Estaba observando y tratando de entender, tratando de descubrir qué estaba pasando. Entonces lo vi. Ella se estaba riendo. Mi cara estaba hinchada por las lágrimas, mi corazón todavía estaba acelerado y mi piel estaba ardiendo, y mi mamá se estaba riendo. ¿Qué diablos estaba pasando? Muy lentamente me acerqué un poco más y luego escuché: lo siento mucho por esto. Supongo que simplemente se asustó al estar sola en casa y reaccionó de forma exagerada. Lo siento mucho. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué hice mal? Me imaginé que esto era un sueño. No debería haber llamado al 911. ¿Realmente reaccioné de forma exagerada? El recuerdo de lo que pasó después de eso es un poco confuso. Recuerdo haberme negado a quedarme solo en casa y el sonido del teléfono sonando simplemente recorriendo mi cuerpo. No era algo de lo que me gustara hablar. Me negué a repetir lo que me había dicho la voz por teléfono. Mi mamá decidió que sabía quién lo había hecho, pero ni siquiera sabía los detalles. No hubo investigación, nadie fue interrogado. Me dijo que era un niño de mi misma edad que vivía al otro lado de la calle. Lo sabía. Eso era imposible, pero no importa cuánto protesté. Siempre me dijeron que era él. Años después, cuando ya era adulta y tenía mis propios hijos, estábamos en Navidad. Todos estaban en la sala de estar y yo había ido a la habitación de atrás para cambiar un pañal. Mientras salía de la habitación y regresaba a la sala, pude escuchar a mi mamá reírse. Su voz como si hubiera estado contando un chiste. Los rostros de todos los demás en la habitación contaban una historia diferente. Malestar, angustia, shock, miedo. Pero ella todavía se reía. Sentí como si estuviera caminando en cámara lenta. Uno de mis hijos mayores me había impedido entrar a la sala y me empujó de regreso a la habitación de la que acababa de salir. Ella acaba de contar la historia de ti estando solo en casa y el hombre amenazando con matarte. Ella lo contó como si fuera una broma o algo así como una historia divertida de tu infancia. Me contó mi hijo. Hasta el día de hoy nunca supe quién fue el que me llamó. Lidio con mi miedo de teléfonos que suenan y conversaciones telefónicas a diario. Es horrible que aún deba enfrentar estos recuerdos. A pesar de que han pasado los años, las cicatrices emocionales persisten y se agudizan cada vez que suena un teléfono. Mi relación con mi madre nunca se recuperó completamente después de aquel incidente. Aunque intenté discutirlo varias veces a medida que crecía, ella se mantuvo firme en su versión de los hechos, trivializando mi experiencia y desestimando mis sentimientos de terror. Como adulta y madre, he tomado medidas para proteger a mis hijos de experiencias similares, asegurándome de que sepan que pueden hablar conmigo y fortaleciendo la seguridad en casa. La terapia me ha ayudado a validar mis reacciones y gestionar mi ansiedad, aunque sanar lleva tiempo. A pesar de haber perdonado, el olvido es lejano. Estoy decidida a no dejar que el miedo me defina y enfrento cada día con más fortaleza,
sabiendo que puedo influir en mi futuro y el de mi familia.